Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una nueva película que se estrenó en los cines y es The Long Walk o Camina o Muere. Esta película está basada en uno de los libros de Stephen King, creo que es uno de sus primeros libros en escribir, incluso lo escribió bajo un seudónimo, y está dirigida por Francis Lawrence, también conocido por haber dirigido películas como Los Juegos del Hambre 2, 3 y 4. Y esta película tiene como protagonistas a... Voy a leerlo, es más fácil porque son muchos nombres y no me lo sé. Cooper Hoffman como Ray, el protagonista de la historia. David Johnson como Peter, que es técnicamente el coprotagonista por muchos sentidos, pero diría como el más importante de los actores secundarios, con el que más historia tiene. Garrett Werrins como Billy y Stebbins. Todd New como Arthur Baker. Charlie Plummer como Barkovich. Y Ben Wan como Hank Olson. Estos son, se podrían decir, los del grupo de cast de chicos, son los que más resaltan durante la historia. Y junto a este elenco viene alguien muy curioso, porque hace poco también he visto una película que aparece él y también es una adaptación de Stephen King, y es Mark Hamill como el mayor. El contexto que tiene la película es un futuro utópico donde después de una segunda guerra civil en Estados Unidos el poder está manejado por un frente militar, y dentro de las iniciativas que tiene este frente militar, por decirlo iniciativas, es este concurso que se llama La Gran Caminata o The Long Walk, que es el título del libro y título de la película original en inglés, y es donde escogen por medio de la lotería a los jóvenes que deciden inscribirse, a un joven por estado, para que realice una caminata. El contexto es que caminas hasta morir y el último que quede de pie gana el premio, que es dinero más un deseo. Y la película sigue a este grupo de 50 jóvenes de esta edición del concurso y cómo van avanzando en esta caminata, las motivaciones que tienen, las luchas internas que demuestran, las diferentes verdades que salen tras el agotamiento físico. Y más que todo, la vista de la humanidad desde este punto tan interesante en una película donde el concepto es simple, es un grupo de jóvenes caminando. Tienen una serie de reglas, las reglas te las explica la película, y lo interesante es que si no hubiera sabido absolutamente nada de la historia, hubiera entrado en la película sin saber qué pasaba si dejaban de caminar. La película hace un muy buen trabajo estableciendo esto, porque el título en inglés no dice nada. El título en español sí te dice claramente lo que va a pasar si dejas de caminar, pero el título en inglés simplemente te dice que es una gran caminata. Y si no sabes absolutamente nada de la película, la primera muerte tiene un impacto mucho más fuerte. Y es eso, si dejas de caminar, te mata. Por eso es que no hay meta, por eso es hasta que el último quede de pie. Y la película te va mostrando cada cierto tiempo este constante miedo a morir, mientras que van avanzando, van sobreviviendo y los protagonistas de la historia van resaltando. Es una exploración muy interesante de la tenacidad humana. Sí sé que últimamente uso mucho el tema de la humanidad y de las reflexiones, pero es que últimamente estoy viendo películas que el principal elemento en su narrativa es eso, es la exploración del ser humano en estas condiciones tan extremas. Si bien hay algunos personajes que se mueven más por el tema de la trama en sí, porque están bajo un régimen militar, lo que esto significa, qué restricciones tienen. El protagonista es quien más con su historia explora el régimen en el que viven, mientras que las demás personas a su alrededor son el elemento más humano. Es muy interesante esto porque mayormente, si bien su motivación es muy esencial para la historia y es muy esencial para la película, no te la dicen al inicio, pero cuando te la dicen está envuelta más que todo en elementos de cómo es este sistema, de cómo funciona esta nueva sociedad y de lo que esto conlleva. Mientras que los deseos de varios de los otros que lo rodean es sobre sueños frustrados, esperanzas rotas, ideas idealistas sobre lo que esto les puede dar. Mientras van caminando van mostrando más y más capas dentro de la primera expresión de su deseo, lo que en verdad los motiva, por qué quieren seguir, qué es lo que los llevó a estar ahí, así como qué es lo que los llevó a continuar. Claramente no todos los personajes son fáciles de ver, no todos los personajes son completamente
buenos. Hay varios que tienen demonios internos que la película te los demuestra tal y como van reaccionando a lo largo del tiempo. Cómo el odio se vuelve en gentileza cuando vas sufriendo las consecuencias del tiempo. Y cómo esto transforma no solo la historia, pero sino también a los personajes. Eso en el lado del guión, que me parece muy bien trabajado, es muy consistente. Incluso hay líneas que honestamente son un poco clichés, que se dicen a lo largo de la historia. Pero hay una forma en que la película te las dice, las actuaciones de los actores es tan buena que no importa lo cliché que es, no importa lo típico que es decir algo así, debido a cómo esa frase está entregada en la película y en qué momento está entregada esas frases, es que genera un impacto donde se siente honesto, se siente real, se siente esperanzadoramente desolador debido al contexto. Y es una historia que su principal elemento es eso, es la relación entre estos jóvenes que van surgiendo conforme avanza la película, para que te mantengas entretenido. Y creo que los dos protagonistas, tanto Ray como Peter, hacen un excelente trabajo en mantenerte prendido a sus historias, mantenerte prendido a la pantalla, mantenerte conectado con el lado humano, que sería muy fácil que si fueran actuaciones más débiles y un guión más de película sería demasiado trillada, pero no lo es. Claro, la película tiene momentos de tensión, tiene momentos de presión, tiene momentos en donde la rutina de la caminata se quiebra por ya sea ubicaciones, destino de alguno de los personajes, heridas, diferentes detalles que va haciendo que ciertas partes de la película se sienta más entretenido o al menos más intenso, porque lo demás se mantiene a un ritmo constante, pero es una forma muy inteligente de mantenerte atento al hecho de que todos estos jóvenes, excepto uno, va a morir al final de la película. Y es un concepto que no olvidas incluso cuando los protagonistas intentan hacer lo imposible para olvidarlo. Y es un juego muy interesante que hace la película en mantenerte consciente de la realidad y a la vez ignorante dentro de la narrativa de los jóvenes. Otra cosa que hace bien la película es ponerte un antagonista, un villano al que tú quieres ver sufrir. Es el militar que los mantiene en esa caminata. Lo bueno del personaje es que no es alguien que tienes que entender sus motivaciones, no es alguien que tienes que entender su forma de pensar, no es alguien al que tengas que odiar por la persona, sino por el sistema que él defiende, y la película hace un muy buen trabajo en presentarse esos detalles en el personaje, que toda la película está con lentes de sol, que lo mantienen presente y claro, lo que representa en gran escala de esta sociedad, de este tipo de poder absolutista que está acabando con sus vidas. Y la actuación de Mark Hamill resalta esos detalles, es muy interesante cómo Luke Skywalker ahora hace estos tipos de papel. Otros detalles que también resalto en la película es la edición de sonido y la filmografía. Esta película, como dije, es un constante caminar. Los escenarios no son tan diversos, son casi lo mismo, es una carretera que no cambia mucho en sí cómo es esta carretera, pero donde veo la calidad de estos dos detalles es en las tomas de los asesinatos. Porque nunca te los esperas que sea como es, nunca estás completamente seguro de cómo va a ser la toma, y más de una me hizo saltar en esos momentos. El sonido del disparo con el rostro de la persona o con la sangre o las vísceras de la persona, que no llega a ser grotesco en una forma que es absurdo, sino llega a ser como necesario para mostrarte la realidad de la situación. Está muy bien logrado esos dos detalles. Y último, lo que comenté al inicio levemente al decir los nombres de todos estos actores, es que estos actores hacen un excelente trabajo. Los dos protagonistas te venden la historia ya de por sí, como lo había mencionado antes, pero no solo por sus historias, sino también por el carisma que tienen, por la forma en que mantienen la trama, por la forma en que te mantienen atento. Es complicado lograr eso, y ambos son actores que en verdad tienen una filmografía corta y son jóvenes talentos que en verdad tienen un potencial muy amplio para ser explotado. Ellos dos en especial, pero junto a ellos dos el personaje de Stebbins me parecen que eran las tres actuaciones más fuertes. Hay otros también que tienen momentos memorables, pero esos tres personajes creo que tuvieron las actuaciones más buenas y consistentes durante toda la trama. En general es una película muy buena, con una historia muy honesta, muy humana, que te deja pensando.
retratan claramente las diferentes realidades humanas y te deja también satisfecho con una historia bien contada. Toda la historia está muy bien estructurada, está muy bien hecha, tiene un final muy consistente con todo lo que narras y simplemente no puedo decir que me divertí en el cine porque es muy difícil divertirse con una temática tan pesada, pero sí siento que es una experiencia muy buena de ver esta película en el cine y de ver esta película en general. Así que si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla. Y si ya la han visto, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les ha gustado, si no les ha gustado. Y si les gustó este video, le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Siento por la semana pasada no pude, estuve muy ocupada. Y cuídense, chao.